un hombre que quisiera bien fuese seducir a una mujer o violarla, pues sabiendo todas las consecuencias que iba a enfrentar, cualquiera se lo piensa dos veces, porque no es fácil tú decir, bueno, y ahora... Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Andrea Mijares y el día de hoy vamos a estar hablando sobre si la Biblia y por ende Dios es machista. No olvides suscribirte a mi canal, darle click a la campanita de notificaciones para que te lleguen los avisos de los nuevos videos. Y por favor comparte este video con otras personas que quizás estén luchando con esto y eso les impide acercarse a Dios. En varias ocasiones he escuchado a personas decir que la Biblia es machista. Eso lo he escuchado decir mucho, sobre todo a las feministas, pero también a algunas creyentes les he escuchado decir esto y es porque no entendemos algunas cosas y a veces vemos estos pasajes y en lugar de profundizar, de buscar por qué están escritos de esa manera, pues simplemente como que asumimos las cosas. O a veces también pasa que los pasamos rapidito, como que no nos gusta mucho esto y en lugar de enfrentar ese sentimiento y en lugar de enfrentar esa escritura, lo que hacemos es que la pasamos rápido, como que no tiene mucho que ver conmigo o quizás es cultural y ya. Pero es necesario enfrentar eso porque a veces son esas cosas las que nos impiden tener una relación cercana con Dios. Así que bueno, primero antes de empezar quiero hacer algunas aclaratorias para que podamos iniciar este estudio. El creer que Dios es machista viene de varias cosas. Sacar de contexto los pasajes o versículos, ver a Dios como el malo de la película y recuerda que Dios es amor. Hay que entender que el que un comportamiento esté en la Biblia no quiere decir que Dios lo apoye. Si no, recordemos el libro de Job, donde sus amigos dijeron muchas mentiras acerca de Dios, sin embargo eso está en la Biblia. La Biblia es una biblioteca de libros que nos permite aprender de los errores y aciertos de las personas que están allí. Por ende, no todo lo que está escrito agrada a Dios. Dios obra en medio de la cultura de los pueblos y naciones y les llama por medio de esto a amar al otro. Las leyes de Dios procuran cuidar a los marginados o desplazados para retornarles su valor. Es importante que tengamos presente esto a la hora de leer algún pasaje o estudiarlo, que no nos agrada o que digamos que no tenemos esa afinidad con ese pasaje, que nos hace creer algo sobre Dios que quizás contradice, que por ejemplo que es amor, o que Dios se preocupó por nosotros, que es nuestro Padre. Si hay alguna escritura que está en contra de cosas, de principios bíblicos, pues tenemos que primeramente recordar estas verdades antes de leerlos para tener presente por qué es que está eso escrito de esa manera. Así que sin más vamos a iniciar. El primer pasaje que quiero leer se encuentra en Levíticos 12. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5 que nos dice lo siguiente. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando una mujer conciba y dé a luz a un niño, quedará impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Al octavo día, el niño será circuncidado. La madre deberá permanecer 33 días más purificándose de su flujo de sangre. No tocará ninguna cosa santa ni irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación. Si da a luz una niña, la madre quedará impura durante 2 semanas, como lo es en el tiempo de su menstruación, y permanecerá 66 días más purificándose de su flujo de sangre. Bueno, primero creo que hay que entender a qué se refiere esta palabra impura, porque a veces lo vemos como que Dios no quiere que la mujer esté presente, no es digna, no la quiere ver, está en pecado o cosas así. Y la palabra impura lo que en realidad quiere decir es que una persona no está apta ceremonialmente. Recordemos que antes de Cristo, pues los israelitas tenían que estar ofreciendo continuamente sacrificios por el perdón de sus pecados o si daban gracias y bueno, hay un montón de diferentes tipos de sacrificios que se hacían. Entonces allí pues la mujer no era ceremonialmente apta en este caso. Igual, esto no es nada más para las mujeres. En el capítulo 15 de Levíticos también nos habla de que los hombres eran impuros por el flujo de semen. Entonces no es nada más algo que aplica para las mujeres. También si tocaban un muerto, la persona era impura por cierta cantidad de tiempo, tenía que purificarse y así. Entonces no es nada más que esto de impuro aplicar solo a la mujer. En este caso, pues obviamente después de darle luz, obviamente es a una mujer. Entonces, pues esta mujer era impura por este periodo de tiempo. Aquí se refiere primeramente, dice como lo es en la menstruación.
En este caso, la mujer era declarada impura cuando tenía la menstruación, porque recordemos que cuando una mujer tiene la menstruación es porque no está embarazada. Entonces, básicamente, cuando una mujer está embarazada, quiere decir que en el vientre hay vida, pero cuando tiene el periodo es como una representación simbólica de muerte. Entonces, por esto es que no es considerada pura o apta ceremonialmente. Sin embargo, esto también es un método de protección porque esto evitaba que el hombre quisiera tener relaciones con la mujer en ese periodo, digamos, de debilidad o sensibilidad de la mujer. Quizás ahorita no lo vemos tanto así, porque ahorita tenemos las toallas sanitarias, tampones, copas menstruales y en fin. Pero en ese tiempo la mujer no contaba con nada de eso. La mujer nada más usaba, imagínense, trapos para poder durante su periodo menstrual. Entonces no era una situación muy cómoda. La mujer, si tenía dolores, no era como que ay, me voy a tomar un acetaminofén o un ibuprofeno y ya está. No era tampoco el caso. Entonces era un momento sensible, un momento vulnerable para la mujer, aún más de lo que lo es ahora, porque igual pues hay mujeres que les afecta mucho más que a otras. Y pues este era un momento como de protección, no puedes tener relaciones con tu mujer y aparte de eso la mujer estaba exenta de participar en todos estos sacrificios. Entonces, ¿qué hacía esto? Que la mujer no tuviese que hacer tantas labores como tenía que hacer normalmente, o sea, no tenía que, por ejemplo, cuidar a los animales para el sacrificio, no los podía alimentar, no podía que sí limpiarlos o hacer muchas cosas en casa porque todo lo que ella tocara que iba a quedar impuro. Y esto mismo se trasladaba a este periodo de impureza que era después de tener un bebé. Si se fijan, aquí en la totalidad de los días, cuando era un niño, eran 40 días, que es lo que conocemos ahorita como cuarentena o puerperio después de que una mujer tiene un bebé. Pero en el caso de las niñas, eran 80 días. Entonces, bueno, la mujer israelita no era que tomaba esto como que, ay, qué horror, soy impura delante de Dios. No, la mujer israelita más bien era como un descanso, era un regalo el ser impura por esta causa, ¿no? Porque no era que ella había hecho nada malo, sino que estaba haciendo, era un tiempo de descanso para ella poder enfocarse en su bebé y en ella, en su cuidado, porque por lo mismo de que ya no tenía tantas responsabilidades, pues simplemente ella podía dedicarse a su cuidado y al del bebé, por supuesto. Entonces, para los niños eran 40 días y para las niñas 80 días. Aunque nosotros digamos, ay, sí, claro, 80 días las niñas, cualquier cosa. Bueno, para esta cultura judía, los niños eran apreciados, eran valorados desde el primer momento. Aunque la Biblia no especifica, pero lo que se cree es que Dios decidió que fuesen 80 días para las niñas, era para forzar de cierta manera a las familias a involucrarse, a amar y a valorar más a la niña, porque como su preferencia era por los niños, pues de esta manera la familia iba a pasar más tiempo con la niña, más en contacto con esa bebé y como que les iba a forzar a tener una relación más cercana con ella. Entonces eso es lo que se cree que fue la razón de los 80 días y de esta diferencia. Así que espero que con esto haya quedado más claro de que este tiempo en realidad era un tiempo que la mujer israelita recibía con agrado y más bien ella podía descansar. El siguiente pasaje que vamos a estar leyendo está en Deuteronomio 22, desde el versículo 28 al 29. Dice lo siguiente: si un hombre se encuentra casualmente con una joven virgen que no está comprometida para casarse y la obliga a acostarse con él y son sorprendidos, el hombre le pagará al padre de la joven 50 monedas de plata y además se casará con la joven por haberla deshonrado. En toda su vida no podrá divorciarse de ella. Este pasaje quiero decirte que tiene varias cosas que tenemos que tratar, es un pasaje un poco complejo de entender, sobre todo es por el tema cultural que es tan diferente al nuestro. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Dice, por ejemplo, el principio, dice una joven virgen que no está comprometida para casarse. Yo he escuchado que hay gente que dice que este versículo, básicamente Dios apoya la violación o algo así, y eso está súper fuera de lugar, no tiene nada que ver, Dios no está apoyando la violación. De hecho, pasajes anteriores a este que estamos leyendo, se habla de un hombre violando a una mujer comprometida. Para los israelitas el compromiso equivale al matrimonio, aun cuando el matrimonio no se ha consumado, pero digamos que a nivel social básicamente equivalía a lo mismo. Y entonces en este caso, cuando un hombre violaba a una mujer comprometida, el hombre era lapidado, es decir, que era apedreado hasta morir.
Entonces, como vemos, no es que se queda sin ningún tipo de consecuencia. Y en este caso, pues la mujer no estaba comprometida y esto tiene otras implicaciones, porque veamos un poquito el contexto de la cultura judía en estos tiempos. Y era que se vivía en una cultura patriarcal. Entonces, ¿esto qué quería decir? Que pues el hombre era cabeza del hogar y representaba políticamente a su casa. Es decir, que no era nada más que como ahorita, que el hombre es parte de la familia y ya, sino que en ese momento el hombre era el representante político de su hogar. Entonces, en este patriarcado, pues obviamente la mujer necesitaba de que un hombre la representara. Entonces, esto quizás, aunque ahorita el feminismo lo utiliza que hay el patriarcado y eso, la verdad es que el patriarcado no existe en nuestras culturas occidentales. Entonces, no lo tenemos como tan claro en esta imagen de la necesidad de que un hombre nos represente. Actualmente nosotros no tenemos esa necesidad. Una mujer soltera o una madre soltera puede hacer su vida y representarse a sí mismo, a su núcleo familiar, sin ningún tipo de problema, y esto está visto normal porque a la final esto no tiene ninguna implicación política dentro del hogar como tal, no es lo que se usa. Y esto lo que quería decir era que la mujer necesitaba sí o sí que un hombre la representara para que ella o sus derechos pues pudiesen valer como tal. Entonces, ¿qué pasaba en esta cultura? Que por lo mismo del patriarcado también había machismo y pues el hombre no quería casarse con una mujer que no fuese virgen. Entonces, ¿esto qué representaba? Que una mujer que no fuese virgen, pues no iba a poder casarse, muy probablemente no iba a poder casarse después, que esta mujer iba a quedar vulnerable porque no iba a tener nadie que la representara. Entonces, bueno, aparte de esto, también es importante recordar que para Dios la fornicación o el sexo antes del matrimonio es pecado. Entonces, el sexo es un regalo que Dios nos ha dado, pero para disfrutar dentro de un entorno de matrimonio. Entonces, esas son cosas importantes a tener en cuenta al leer este pasaje. Aquí en este pasaje también nos dice aquí que dice, y la obliga a acostarse con él. La realidad es que el original no especifica si es una violación o si es de mutuo acuerdo. Aun cuando las traducciones pues hacen lo posible, la verdad es que el original no da claridad al respecto. Uno queda como que con la duda de si es violación o de mutuo acuerdo. Entonces pues también puede ser que haya sido utilizado para ambos casos, porque en los pasajes anteriores sí hay claridad de que es una violación, eso está súper claro, pero en este caso no es así. Pero en todo caso, bien sea que sea una violación o algo de mutuo consenso, pues igualmente aquí dice que tiene que pagarle 50 monedas de plata al padre de la joven. Entonces, anteriormente se utilizaba lo que era una dote para poder casarse un hombre con una mujer. Entonces, para poder comprender un poquito más esto, quiero que vayamos a Éxodo 22 del versículo 16 al 17. Y nos dice lo siguiente. Si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa. Aun si el padre se niega a entregársela, el seductor deberá pagar el precio establecido para las vírgenes. Esta hace referencia es al dote, entonces aquí lo que tenía que pasar es que el hombre, pues igualmente, si bien sea que sedujera a una mujer o que la violara, pues en todo caso tendría que pagar las 50 monedas de plata adicional al dote. Y aparte de esto, si el padre aceptaba y también si la mujer aceptaba, porque ella también tenía derecho de decisión, y si ella aceptaba, pues se tenía que casar con él. Entonces no era que nada más como ahorita que, por ejemplo, si un hombre seduce a una mujer, pues la mujer, si hay un embarazo no deseado o hay una enfermedad sexual, por ejemplo, pues la mujer toma todas las consecuencias y el hombre se pierde y quizás más nunca lo vea en su vida. O, por ejemplo, si hay una violación en estos tiempos, pues son muy pocos los que la ley atrapa y les hace pagar el daño que han hecho. En este caso no era así, era una ley que aplicaba a la gente, sí o sí tenía que pagar unas consecuencias. Y entonces, pues no era nada más de que yo la seduje y ella aceptó y ya está. No, o sea, si tú la sedujiste, pues igual tú vas a tener que responder y aunque ella diga que no se va a casar contigo, pues vas a tener que igual pagar el dote como si ella se estuviese casando contigo.
Y esto no era un dote de decir, ay, bueno, yo le voy a dar una monedita y ya con esto es suficiente. Era un montón de cosas que él tenía que hacer, más esas 50 monedas de plata, que también era un montón de dinero en esa época. Y aparte de eso, tener que casarse con la chica y no solamente eso, sino que nunca podía divorciarse de ella por haberla deshonrado. Y esto se llama deshonra es porque, como lo mismo de que para Dios es pecado perder la virginidad fuera de matrimonio o tener relaciones sexuales, porque no es nada más la virginidad, pues en esta cultura también se valoraba mucho la virginidad. No es como ahora de que, ay, más bien es una burla si tú llegas a los 20, a los 30 siendo virgen. No, o sea, para el cristiano esto no debe ser así. Pero para Dios esto no es así, porque para Dios pues más bien es pecado tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces esta cultura lo que hacía era que valoraba mucho la virginidad tanto del hombre como de la mujer, pero especialmente de la mujer. Entonces pues en este caso la chica, como les había dicho, que no se podía, que muy probablemente después no se iba a poder casar. Ella podía decir sí me voy a casar, pero era como una devolución de la honra que le había sido quitada porque pues a nivel social ella iba a ser señalada por los demás, entonces pues era una forma de retribuirle el daño que había sido causado. Y que no es nada más de retribución de la mujer, sino que en este caso, un hombre que quisiera bien fuese seducir a una mujer o violarla, pues sabiendo todas las consecuencias que iba a enfrentar, cualquiera se lo piensa dos veces, porque no es fácil tú decir, bueno, y ahora me voy a tener que pagarle el dote, que quizás soy pobre, quizás no tengo tanto, o lo que sea, y sacar de donde sea, porque tengo que pagar aparte de las 50 monedas de plata y aparte de eso casarse con la persona, con esa mujer y no poderse divorciar jamás en su vida. Entonces no era nada más de que, ay sí, qué facilito, ya la tengo aquí. No, o sea, era que se las iba a pensar. Entonces, la intención era esa, evitar que eso pasara, hacer reflexionar a esa persona que quería abusar de una persona o simplemente seducirla, pues hacerla reflexionar para que eso no pasara. Entonces, como vemos, esta ley en realidad era para proteger a la mujer en medio de esa cultura. Claro que para nosotros en estos momentos eso suena escandaloso porque nosotros decimos, ¿cómo es posible que eso haya pasado? Pero la verdad es que en esa cultura era una cultura patriarcal donde la mujer no tenía voz ni voto, la verdad es que pues era quizás la mejor opción que había para poder retribuirle a la mujer lo que le había sido quitado. Y por último vamos a leer el pasaje que está en 1 Corintios 14, desde el versículo 34 al 35, que guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Cuando nosotros leemos este pasaje así, digamos a secas, pues nos pareciera que es como que, wow, o sea, yo no tengo derecho a nada, yo no puedo hablar en la iglesia ni puedo emitir ninguna palabra. Pero esto no es así. Incluso en la misma carta, Pablo está diciendo en el capítulo 11, creo que es desde el versículo 1 al 16, está reconociendo que la mujer ora públicamente y profetiza públicamente. Entonces, esas son dos cosas que si las vas a hacer en público, dentro de la iglesia se está entendiendo que lo estás haciendo en voz alta, ¿no? No puedes profetizar en tu pensamiento. Entonces se entiende que Pablo sí está a favor de que la mujer esté hablando en la iglesia y de que esté orando y profetizando. Es sí lo dice justamente la misma carta. Entonces no se está refiriendo a esto Pablo. Pero entonces, ¿qué era lo que decía Pablo? Si esto estaba como que confuso, ¿no? Pareciera que se contradice. Pues resulta que en esa época, en esta iglesia también, pues lo que se hacía no es como ahorita que nosotros cuando vamos al templo nos sentamos todos juntos o quizás por familias o con un amigo o algo así. Anteriormente esto no se hacía, sino que se dividía la iglesia en dos grupos. Hacia un lado se sentaban los hombres y hacia otro lado se sentaban las mujeres. Entonces, pues estaba pasando que muchas mujeres se estaban convirtiendo y pues estas mujeres básicamente eran bastante
alborotados, por decirlo de alguna manera. Y como sabemos anteriormente, las mujeres no tenían acceso a la educación como los hombres, entonces pues no tenían conocimiento de muchas de las cosas que se estaban hablando, además de ser recién convertidas. Entonces no tenían idea de cómo funcionaba la iglesia, de cómo era el orden de la iglesia ni nada de esto. Y pues parece que estas mujeres lo que hacían era que hablaban continuamente e interrumpían las enseñanzas. Y esto estaba causando conflicto dentro de la iglesia, estaba causando problemas de desunión, que estaba causando peleas. Y pues entonces era como que quizás, por ejemplo, que a mí Dios, bueno, digamos a un hombre ya que esté liderando la enseñanza, Dios le está diciendo que hable sobre el amor. Y yo empiezo a preguntar, ay, ¿por qué la salvación? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué? Y entonces empiezo a interrumpir que al final esta persona no puede ni siquiera dar el mensaje que tenía para la iglesia. La iglesia no es edificada porque uno está continuamente interrumpiendo. Y entonces esto estaba causando mucho conflicto y que la iglesia no pudiera seguir avanzando. Entonces, bajo este panorama que estaba pasando, es que Pablo dice que no, que la mujer permanezca en silencio y que si tiene preguntas, pues las pregunte en casa a su esposo. No era de que Pablo decía, no oren, no pueden hacer absolutamente nada y tienen que morir calladas en la iglesia. No es eso exactamente, sino que más bien era un llamado a poder, a que la unidad prevaleciera y a que la mujer pudiera respetar el hogar de la iglesia como tal. Entonces, en este caso, pues era más bien un tema de orden, era un tema de unión, de unidad, no era un tema específico al género, sino que pues en este caso las mujeres eran las que estaban haciendo eso. Ya después de ver estos pasajes, creo que te pudiste haber dado cuenta de cómo se puede tergiversar la intención principal de los pasajes simplemente porque nuestra cultura es tan diferente a la cultura de cuando esto fue escrito. Y simplemente que nosotros vivimos en una cultura occidental que no se parece a la cultura judía. Entonces, pues a veces eso nos hace malinterpretar la palabra y las intenciones de Dios. Y para finalizar, quiero recordarte que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pues Él nunca despreció a la mujer. Más bien, cuando Él, por ejemplo, cuando fue y habló con la mujer samaritana, se suponía que bajo la cultura judía, Él no debería hablar con ningún samaritano y mucho menos si era una mujer. Sin embargo, Él lo primero que hace es iniciar una conversación con esta mujer. Ya después también vemos que cuando resucita, ¿a quién se les aparece primero? Se le aparece primero a María y a María Magdalena, a dos mujeres. Y además de esto, quiero que leamos un pedacito de un pasaje de cuando Jesús está en Betania y una mujer derrama perfume a sus pies y también empieza con sus cabellos a como a lavarle los pies. Sus discípulos se molestaron porque ella había derramado ese perfume tan costoso que podían haberle dado, vendido y dárselo a los pobres y así, ¿no? Y entonces quiero que leamos la respuesta de Jesús. Todo esto se encuentra en Mateo 26. Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener para siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predica este evangelio se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Entonces vemos aquí que Jesús básicamente lo que está diciendo es que cada vez que se hablara del Evangelio, pues esta mujer iba a ser mencionada y si vemos hasta el día de hoy, más de 2000 años después, pues esta mujer se ha dado muchísimas prédicas al respecto de lo que hizo, porque hizo un hermoso gesto como Jesús lo dijo. Entonces si Jesús fuese machista, ¿cómo es que va a exaltar a la mujer en este caso? Porque pudo decir, no, bueno, es que los discípulos son hombres y tienen razón, entonces yo la voy a despreciar. No hizo eso, él no la despreció, sino que por el contrario la exaltó. Así que bueno, espero que este video te haya ayudado a darte cuenta de que no es que Dios es machista ni que la Biblia sea machista, sino que nosotros tenemos que entender cuál era la cultura de ese momento y que Dios se estaba moviendo era en esa cultura en particular. Y pues simplemente recordar que Dios es amor y que su motor es el amor y el cuidar a aquellos que han sido despreciados, que han sido quizás minimizados por el hombre. Pero Dios siempre tendrá cuidado de nosotras como mujeres y de todo aquel que lo necesite. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y recuerda compartirlo con otra persona.